la idea que tengo no es venirles a dar una clase, porque pues lo de profesora no se le quita a uno, pero quiero intentar hacerlo un poco más rápido. Bueno, yo creo que nosotros debemos empezar a pensar en que la agricultura tiene que ser sostenible, pero tiene que ser sostenible económicamente, socialmente y con el medio ambiente. O sea, no podemos pensar que podemos hacer agricultura si no tenemos en cuenta esos tres pilares de la sostenibilidad, porque cualquiera de los que no tenemos no nos van a permitir sobrevivir en el tiempo. Porque nosotros empezamos a hablar de que los microorganismos son el pilar o la base de una producción agropecuaria, incluso son la base de que nosotros estemos vivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos una planta, nos encontramos que el 10% solo de la planta son células vegetales y el 90% son células microbianas que están dispersas tanto en la filotela, en las hojas, en los tallos, en la raíz, en toda la planta, interna y externamente. Vamos a encontrar microorganismos que cumplen diferentes funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Las funciones de los microorganismos en un ecosistema agrícola son biodegradadores, productores de promotores de crecimiento, los tenemos como biofertilizantes y como biocontroladores. Cuando hablamos de biodegradación, ¿de qué estamos hablando? Voy simplemente a nombrarles rápidamente porque Paulino hizo mucho énfasis en la producción de materia orgánica con el mantenimiento de las coberturas en los cultivos. Entonces vienen las plantas y se da ese ciclo de degradación de los residuos de cosecha. Es importante que nosotros tengamos claro que un residuo de cosecha o de una producción pecuaria no es materia orgánica, son residuos de cosecha. Para que sean materia orgánica, tienen que sufrir un proceso de fermentación para ser disponible el humus y las enzimas, que son las que al final nos van a servir como nutrición. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo uvas, pero eso no es vino. Es mi materia prima para producir vino, pero no es vino hasta que no sufra el proceso de fermentación. Entonces, hay que tener bien claro esto, porque cuando nosotros les decimos usen materia orgánica, lo primero que hacen es comprar residuos de cosecha sin madurar, y eso es lo que a veces genera problemas en los diferentes cultivos. La que sigue. Cuando uno mira el suelo, esto es lo que uno encuentra realmente en el suelo, una biodiversidad microbiológica y también de mesofauna. No solo son los microorganismos, sino esos macroorganismos que están haciendo parte fundamental de ese proceso de descomposición de la materia orgánica. No se puede apagar, ¿no? Bueno, rápidamente voy a pasar esto, ya esto fue muy claro aquí con José. Tenemos la materia orgánica, tenemos un proceso de humificación. Cuando se da esa transformación, tenemos el humus, tenemos ya el proceso final, que es lo que nosotros buscamos, en la mineralización de esa materia orgánica a elementos que realmente la planta toma. Eso es bien importante que tengamos en cuenta. Cuando nosotros utilizamos urea, cloruro de potasio, roca fosfórica, DAD, lo aplicamos al suelo, la planta no lo toma como yo lo aplico. Hay que transformarlo a moléculas, un poquito de atrás. En el caso del nitrógeno, ¿cómo lo toma? Como nitrato.
Si no lo transformamos en nitrato, la planta no lo va a tomar, la que sigue. Y así los diferentes elementos. Ahora sí, la que sigue. Él les hablaba de la importancia de la materia orgánica. Nosotros a veces no la cuidamos, no la conservamos. Mire cuánto es la materia orgánica dentro de una composición del suelo. Está entre el 5 y el 20%. Y de ese 5%, solamente el 10% es humus asimilable. El resto es materia orgánica que nosotros llamamos fragmentada. ¿Qué quiere decir? Inició el proceso, pero aún el humus no está disponible. Tiene que estar disponible. ¿Y quién hace eso? Los microorganismos, que son el 50% de esa materia orgánica existente en el suelo. ¿Y dónde sucede todo ese intercambio? ¿Para qué es esa materia orgánica? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Las raíces de la planta. En este pedacito de acá, que son 2 milímetros, que es la rizosfera, es donde se suceden los mayores intercambios y donde la planta realmente se alimenta. Aquí vamos a encontrar las cifras de los hongos que pueden llegar a estar intracelularmente, o sea, pueden entrar y de aquí pueden llegar a distancias más lejanas y además son el transporte a través de esas cifras, es como las bacterias se mueven y se acercan a las plantas. Las bacterias son quimiotróficas o los hongos son quimiotróficos. ¿Qué quiere decir? Que responden a esas sustancias que se secretan. Para resumirles, miren, no les voy a dar una clase aquí de bioquímica, pero es todo esto lo que sucede en la raíz. Toda esta cantidad de reacciones de producción de diferentes sustancias se dan en el sistema radicular y nosotros cuando exponemos las raíces a temperaturas superiores a 40 grados estamos eliminando los microorganismos y todo eso no se da. Simplemente no se da. ¿Y qué es la consecuencia? Los abonos se lixivian, los abonos se pierden. ¿Y por qué cada día aplicamos más? Porque no tenemos microbiología que nos los convierta y nos los haga disponibles. Aquí tenemos la que sí, simplemente para mostrar cómo se hace. Para ponerles un ejemplo más básico, el nitrógeno, las que hacen los microorganismos, toman el nitrógeno atmosférico, pueden ser bacterias simbiontes como el caso del Rhizobium soya, pueden ser bacterias diazotróficas como en el caso de Azotobacter, Azospirillus, o dicho de otra manera, bacterias de vida libre, que llegan, bajan el nitrógeno, lo pasan a amonio, llegan las bacterias nitrificantes, nos lo convierten en nitrito, después en nitrato, que sí lo toma la planta, lo que no toma la planta, la que sigue, vuelve a la atmósfera. Resumido acá, lo vemos, la que sigue. No solo el nitrógeno, no solo el fósforo, no solo el potasio, necesita microorganismos para que sean asimilables. Los microelementos también necesitan. Ejemplo, el zinc. El zinc también necesita microorganismos que sean capaces de solubilizarlo y sobre todo que latarlo. Los microorganismos hacen que la latación de los elementos y es la única forma en que la planta los toma. La que sigue. Para hacer un resumen rápidamente, microorganismos solubilizadores. Bacillus solubiliza fósforo, Azotobacter fija nitrógeno, Azospirillus fija nitrógeno, Tricoderma solubiliza potasio, y ahí así podríamos traer la lista, que son millones y diferentes microorganismos los que cumplen esa función. Aparte de hacer disponibles los elementos, ¿qué otra cosa hacen los microorganismos? Producen las hormonas responsables de los diferentes procesos
dentro de un cultivo, la niferelina, la sapsina, las citoquininas, el ácido acítico y el etileno, que son hormonas que todas se suceden dentro de un cultivo y se dan en las diferentes etapas fenológicas del mismo. El etileno lo vamos a tener ya en la fase final. Lo otro que hacen los microorganismos es resistencia, es la que le da la resistencia a las plantas y les permite defenderse de los patógenos. Hay dos sistemas, aquí ustedes dicen, leen en la diapositiva que dice el incitor biótico, que quiere decir que cuando yo aplico un microorganismo al suelo, llámese tricoderma por poner un ejemplo, la planta me dispara los elicitores o las señales de defensa y me produce, en este caso, el ácido osmónico, o si lo tengo acá, me va a producir ácido salicílico, que va a hacer que la planta se defienda del ataque de los patógenos. Nosotros en el laboratorio a veces hacemos ejemplos porque queremos ver cómo están funcionando nuestras cepas, cómo están funcionando nuestros microorganismos. Entonces hacemos ejercicios como poner una fertilización química. Sembramos en un suelo estéril, que no haya microbiología. Simplemente le voy a aplicar los elementos químicos que requiere la planta. Aplico microorganismos, aquí lo vemos, ya un consorcio y le adicionamos humus. ¿Por qué humus? Porque humus es uno de los productos que más lleva microbiología durante todo su proceso. Y hemos encontrado que cuando no hay microbiología, la planta no toma los nutrientes que yo le estoy dando. Yo puedo aplicarlo, no pasa nada. La planta germina, crece, se demora porque está viviendo ¿de qué? De lo que tiene en su endospermo. No hay más. Cuando yo aplico la microbiología, miren lo que pasa. Ellos son los que le van a hacer disponibles los elementos. Si no existen esos microorganismos, ustedes pueden aplicar toda la voz que quieran y la planta no responde, la que sí. Luego hablamos de biocontrol. Es otra de las condiciones que hacen los microorganismos. Yo la verdad no hablo de control biológico, yo hablo de regulación de poblaciones. ¿Por qué? ¿Qué necesito yo? Regular mi población a niveles que no me dañen, no me causen daño económico, ¿cierto? A mí como agricultor que me interesa, no tener pérdidas. No erradicar una especie, sino no tener pérdidas, la que sigue. De una forma muy general, los entomopatógenos funcionan de la siguiente manera. Yo aplico, llegan mis esporas, bien sean de hongos o pueden ser células bacterianas, y va causando estas infecciones. Germinan, penetran, se multiplican, sigan. Y estos son los trabajos que nosotros hacemos en Euteola, los que siembran arroz, atrás, por favor, atrás. Los que siembran arroz, los que tienen café, trabajan sobre roca. Aquí es Metarizo, la que nos va a Bodelia, sobre chiches, la que sigue. Mosca blanca, que es uno de los problemas más graves en la región, en todas las regiones y más en épocas de verano. También tenemos hongos que trabajan sobre ellas, sobre insectos. Este es un control biológico nativo. Ningún laboratorio lo produce de forma comercial. Pero cuando nosotros logramos, tenemos ataques de Artesonia naturalmente en yuca, en soya. Es un hongo naranja que se ve mucho en los diferentes cultivos. Este sí no pasa cuenta de cobro, el que sí. Los que trabajan ahí, Soledadulus metarricium, nuevamente Spodoptera, Baueria, nematodos. Ese es otro problema que nosotros tenemos, nematodos en los suelos. La verdad es que la acción de los nematicidas lo que hacen es incrementar el problema de los suelos, de los nematodos, perdón, en los diferentes cultivos. ¿Por qué? Yo acabo toda la población que existe, aplico un SIDA y ¿qué pasa? Me acabo los otros nematodos que son también biocontroladores o reguladores poblacionales de estos nematodos.
Uno de los hongos que más se utiliza comercialmente es Phaeophilus lilacinus. Ustedes en el folleto lo van a encontrar como Purpuricilium lilacinus, cambió el nombre. Entonces es el mismo, es el que vamos a usar para controlar nemátodos. Y tenemos otro biocontrolador o regulación poblacional que es Trichoderma. Quizás es uno de los hongos más estudiados a nivel mundial, que tiene diferentes formas de acción, además de producir antibióticos, trabaja con competencia, tiene éxito reproductivo y sintetiza bioenzimas que inhiben el crecimiento de los hongos patógenos. Inclusive, Bacillus es otro de los biofungicidas que más se utiliza, también funciona por la secreción de metabolitos secundarios que inhibe el crecimiento de los otros microorganismos. Pruebas en el laboratorio tratando semillas con tricoderma, luego las sembramos, aquí sembramos Gaumanomyces para los que siembran arroz y empezamos a ver que inhibe como el hongo, inhibe y forma esta barrera de protección. Aquí tenemos Gaumanomyces nuevamente, una de las enfermedades que más causa pérdidas en arroz, y vemos cómo aquí sembramos Bacillus, cómo el hongo se inhibe y se forma esa barrera protectora, la que sigue. Eso pasa en el suelo. Entonces, nosotros hemos venido trabajando y diseñando un manejo de los diferentes cultivos. Hoy vamos a tocar tres principalmente, que es arroz. En arroz para tratamiento a semilla estamos manejando Azotobacter, Azospirillus, Pseudomonas con Trichoderma. Las aplicaciones de Trichoderma en los primeros estados para disminuir Rhizoctonia y Gaumanomyces principalmente. Podemos hacer la aplicación de biocontroladores para insectos fitófagos, para control de algunas enfermedades tipo Rincosporio, para control nuevamente de plagas. Y en todo el proceso nosotros hemos venido estandarizando, por eso está acá como en la mitad, el uso de abonos. En este caso de humus líquido lo podemos aplicar con las diferentes formas, en las diferentes etapas, ya que el humus les va a servir como un prebiótico. ¿Qué hace eso? Nos ayuda a que el microorganismo se establezca mucho mejor cuando llega al suelo. Y para que no quememos la soja, entonces podemos usar, aquí también la podemos ver, la degradación hacia el final del material vegetal, lo podemos hacer con degradadores y Trichoderma. Aquí vemos maíz, nuevamente tratamos semilla en las etapas entre la B1 hasta la B4. Acaromyx es una mezcla de microorganismos que controlan homóteros, en este caso para Talus y evitar achaparramiento. Tenemos Thuringiensis, que nos ayuda a regular Spodoptera, porque Spodoptera no lo regula nadie. Tenemos nuevamente humus, y en la fase final, para controlar difloria, mancha de asfalto, podemos utilizar estos otros microorganismos. El Bactini es una mezcla de 3 bacillus que nos van a regular poblaciones. El que sigue. Vamos con plátano, y aquí ustedes lo van a encontrar. Este producto, ¿para qué nos va a servir? Control de nemátodos en plátano. Es muy usual que en la zona del aviaria entre noviembre se caigan las plataneras por los ventarrones, por los vientos fuertes. Normalmente cuando uno visita esos lotes, el sistema radicular es muy pobre, y en parte es por los nemátodos, y dos, porque tenemos los suelos desprotegidos. Entonces, para manejar nemátodos debemos iniciar desde tratamiento alcoholino más o menos hasta floración. Bacillus subtilis nos va a ayudar a regular la cigatoca. Lo podemos aplicar en los primeros estados, es preventivo. Abono podemos utilizar en todo el proceso.
y tricoderma y biotilis para tratamiento aquí a los colinos, o lo podemos usar en cualquier etapa del cultivo. La que sigue. Aquí para que ustedes vean, estas son nuestras matas, la que sigue. Ustedes la que sigue. Ahí la tienen ustedes, la que sigue. Está la planta de Úcula Smith. Aquí es donde se hacen los dos. Catherine no les habló bien del proceso, pero yo les voy a reforzar. Ellos hacen, aparte de la producción de humus a partir de la lombriz, se hace un segundo proceso de fermentación. Por eso ya es una planta con mucha tecnología, o con biotecnología, porque después de que el humus se va a unos tanques donde se le aplican diferentes microorganismos para mejorar y acabar de terminar esos procesos que se inician o que quedan sin terminar por la lombriz. Además que la lombriz de por sí le genera o le da microorganismos a ese humus líquido, porque es la única forma en que ella degrada ese material vegetal. No es porque se lo come, sino porque tiene una carga microbiológica que es la que realmente hace el trabajo. Son los microorganismos los que hacen el proceso. La que sigue. Ya por último, esto es para simplemente dejarles a ustedes una inquietud. Hemos venido trabajando con una técnica muy antigua, que es la técnica de Pfeiffer. Imagínense. Esa técnica fue descubierta en 1899. Es la cromatografía de suelos, una cromatografía cualitativa, que nos permite ver, de una manera sencilla, nos permite ver en un soporte de papel la salud del suelo. ¿Y qué me determina a mí la salud del suelo? Los microorganismos, los minerales y la materia orgánica. La que sigue. Eso es lo que hemos nosotros registrado en nuestras cromatografías. Eso es un curso aparte. Les voy a dejar la inquietud. Si en algún momento ustedes se interesan, nosotros podemos volver y enseñarles lo poco que hemos aprendido de esta técnica, que nos permite conocer nuestros suelos, que es un apoyo a ese análisis físico-químico que tenemos. Atrás, devuélvame la una. Acá, por ejemplo, es la finca San Pedro, donde Don Larry yo también me incluyo ahí, 9 hectáreas de cacao, y hemos venido recuperando suelos, hemos venido haciendo un cambio, y así empezamos. Rápidamente yo les voy a decir que cuando yo tengo un suelo y en la cromatografía me sale esto, ¿qué quiere decir? Que tengo un suelo compactado, sin microorganismos, que no tengo elementos disponibles, que el humus está ahí, pero la planta no lo puede tomar. Cuando yo hago esto un año después, ¿qué encuentro? Mire, hay microbiología, hay aireación, y todo esto que está acá son enzimas y humus disponibles. Entonces es simplemente para mostrarle que hay unas herramientas que son fáciles, que las tenemos disponibles y que nos ayudan a tomar decisiones. Esto es lo que es la planta. Yo vuelvo y les digo, la microbiología. Y hacia allá tenemos que llegar. Empezar a querer esos microorganismos que están ahí y protegerlos para que podamos mejorar nuestras producciones. Muchas gracias. No los voy a cansar más.